Bueno, buenos días a todas y todos, a la gente tanto del Normal 3 como a los estudiantes de La Salle. Vamos a trabajar hoy una segunda clase de 3 clases que vamos a hacer. Ya hicimos la primera, ahora vendría la segunda, de vocación. Para eso retomo el trabajo práctico que ustedes me mandaron. Voy a trabajar sobre sus voces, sobre lo que ustedes consideran que es vocación docente y si tienen o no tienen vocación. Y en el último bloque de explicaciones voy a trabajar sobre los aspectos donde ustedes definen dónde se aloja, de qué está hecha la vocación, y también algunos aspectos vinculados eh, con cómo definen o cómo visualizan o cómo conceptualizan a un docente que tiene vocación y a un docente que no tiene vocación. Esas van a ser las 3 clases vinculadas con los que tienen fuerte vinculación con los textos. Si van leyendo los textos se van a dar cuenta que de alguna manera es mi reflexión sobre esos dos temas que estamos abordando. Y Eduardo en La Salle y Ailín y Natalia en el Normal 3 van a prepararnos una clase sobre el texto de Hansen, que me parece un texto sumamente interesante, sumamente reflexivo desde los marcos de la pedagogía sajona sobre vocación. Esa traducción es una traducción mía de su artículo. Bueno, ¿qué dicen ustedes cuando abordan el tema de vocación? Cuando les pregunto en torno a qué es la vocación y qué es la vocación docente, traté de hacer algunas agrupaciones de sus decires para poder pensar en algunas cuestiones de la vocación. Vamos a ver, la primera pregunta que les hacía, o una de las preguntas que les hacía era, ¿qué es la vocación? Y la tenían que definir, la definían según de un sentido amplio, no de la vocación docente, sino en qué es la vocación en general, o qué ustedes consideran la vocación en general. Una de las cosas que aparece fuertemente es un sentimiento. La vocación es un sentimiento. Eduardo dice algo que se siente, que nos lleva hacia lo que nos gusta o nos da placer hacer. Aparece, después van a ver, lo puse acá con la palabra sentimiento. Son difíciles de agrupar en términos de categorías exactas, porque si uno ve los núcleos discursivos que aparecen, son diversos, pero podríamos usar la frase de Eduardo para otro agrupamiento que hice después, que es el gusto, pero esta cuestión del sentimiento me pareció bien interesante. Anisa dice, estimo que la vocación es en principio un sentimiento y una creencia personal. Me veo siendo un profesional X, tengo pasta para hacer tal cosa, siempre me gustó tal trabajo. Fíjense cómo Anisa quizás también ya un poco le da una vuelta a la de Eduardo, porque aparece el trabajo o las profesiones en sí. Aunque dice, tengo pasta para hacer tal cosa, puede ser para un hobby, es decir, tengo vocación para juntar figuritas, digo, ¿no? Ahí puede aparecer otro tipo de vocación no profesional. Pero ya Anisa nos pone en el marco de la vocación una fuerte atadura entre el término vocación y las profesiones. María Andrea dice sentimiento profundo de ser y hacer. Ya no lo pone en términos de las profesiones, sino que es el sentimiento de hacer algo, pero en ese hacer transformarse a uno mismo en algo, en alguien, para decirlo de una manera. En alguien. Es decir, que podría ser soy médico y asociarlo también a una forma vocacionista y hacer las tareas de médico, pero puede ser otra cosa. Vamos a seguir con otro tipo de clasificación, otro tipo de características o rasgos que permiten pensarlo.
Un segundo rasgo que aparecen son las formas de genetistas, innatistas. Es, a ver, como dice Viviana, es sentir que uno nació para realizar una tarea en particular. Parecería que ya uno llega a este mundo con una marca, o vamos a poner la palabra un don, para hacer algo, pero es un sentimiento también, ¿no? Es algo que la persona siente. Yo siento que nací. Venimos a la cuestión del sentimiento, que era el rasgo o la categoría anterior de análisis, y ahora volvemos acá. Fíjense cómo Viviana, podríamos ponerla también, es un sentimiento, pero aparece alguna cuestión de que ya nació. Es decir, la metáfora de que uno nace con. Fíjense cómo aparecen las metáforas que son de uso colectivo, es decir, que esto vamos a ver que se repite en un montón de gente, quiere decir que esa metáfora discursiva, esa metáfora del discurso social, está disponible para usarla en ciertos momentos de la elocución de un individuo. Un individuo está hablando de vocación y esto ya está disponible para ser usado. Eso que te sale naturalmente, fíjense, como un don parecería. Por ejemplo, frases como nació para ser maestra, porque le nace desde adentro, la interioridad, practicar tal o cual cosa. No hay una explicación científica ni muy argumentativa cuando se trata de la vocación. Bueno, nació. Sol está dando vuelta al discurso, es decir, que Sol dice, da cuenta de su lugar de discursividad. Por ejemplo, frases como nació para ser, es decir, que Sol ya reconoce que hay discursos sociales que utilizan el nació para ser, que Viviana no se distancia de eso, ¿sí? No se pone tan analítica. Sol, si bien dice no hay una explicación científica ni muy argumentativa, está tomando distancia sobre el lenguaje y lo está analizando, el lenguaje en términos sociales, ¿no? Y dice, hay frases que sirven para explicar la vocación. Nació para ser maestra. Además lo pone con la maestra, lo cual da cuenta de que es una forma bastante común del discurso social. Manuela dice, la vocación es el instinto de resolución de un campo de interés. Es una energía personal. Bueno, nuevamente hay algo de algo que surge de adentro. Dice el instinto, la palabra instinto, como algo de las marcas genéticas o las disposiciones genéticas que tiene un individuo para realizar tal cosa. Así podría ser, yo siempre digo, como la casita del hornero, es decir, que el hornero nace con una habilidad compleja para hacer su casita. Digo. Hay algunas personas que parecería, por este tipo de metáforas y explicaciones, que nacen en su información genética con el don o la información que lo lleva en algún momento de su vida a disparar como al hornero. Si el hornero en un momento de la vida se les dispara la capacidad de hacer ese complejo nido, a los humanos se les dispara en algún momento de su vida el don de ser algo profesional. Son metáforas potentes de la sociedad. Por último, lo puse en rojo porque Anisa discute lo interesante es que Anisa reconoce el discurso social del innatismo, pero dice, yo no puedo creer en esto. Fíjense lo que dice Anisa, pero tampoco quiero caer en una respuesta idílica o utópica. Por ejemplo, siento desde que nací. Mentira. Hasta que uno no va conociéndose y conociendo la realidad, es imposible que desde el vientre materno ya sepa a qué se dedicará en la adultez. Si bien reconozco que puede haber una predisposición, no debe ser tan exagerada. Fíjense cómo Anisa discute ya con las formas innatistas, genetistas de pensar la vocación, en términos que Anisa está dando cuenta de que reconoce el discurso social, igual que Sol, y pone distancia sobre el discurso social y dice, ese discurso a mí no me atraviesa, voy a ser crítica de ese discurso, la vocación para mí es otra cosa, y tiene otra explicación, en términos que yo le estoy pidiendo como docente, una explicación de lo que es la vocación. Bueno, fíjense cómo Anisa de una manera más distante y Sol de una manera reflexiva están discutiendo con un fenómeno discursivo social que es pensar la vocación de maneras innatas o genéticas, metafóricamente, ¿no? Estamos hablando de metáforas discursivas que nos atraviesan y están disponibles para ser usadas
Es decir, que yo voy a decir algo que para mí es súper importante. Nosotros no hablamos, somos hablados por la sociedad. Es decir, que la sociedad habla por nosotros, es decir, la historia y los contextos donde estamos insertos nos hacen decir algunas cosas de una manera que nos atraviesan y hablamos, y somos hablados socialmente. Es decir, la sociedad hace un fuerte trabajo sobre nosotros para que digamos las cosas de determinadas maneras. Es decir, estamos determinados por la sociedad, no sobredeterminados. Tenemos espacios de autonomía, pero los discursos sociales ya son preexistentes a nuestras conciencias. Y podemos decir, las profesiones son preexistentes a nuestras conciencias, ¿no? Las profesiones son preexistentes a nuestro nacimiento. Entonces, de alguna manera, cuando nos insertamos en procesos de socialización, podemos llegar a decir estas cosas. Bueno, vamos a seguir, bueno, y la ciencia tiene para el sol, las ciencias sociales tienen cosas para decir sobre cualquier fenómeno discursivo. Sigamos. Los llamados. Los llamados internos, ya aparecieron esas formas de interioridad. Y los llamados, estos llamados son las formas más religiosas, las formas más las epifanías y todas esas metáforas tipo Juana de Arco, de alguna manera, para decirlo. Juana de Arco charló con Dios, que le dio un mandato y le dijo: tenés que librar a Francia de la dominación inglesa. Y ese llamado hace que Juana de Arco haga tal cosa, esas formas religiosas de un diálogo que es con otro, pero es interno, tiene mucho que ver también con cómo se fueron viendo los llamados en términos de ser sacerdotes, que explica, sentí un llamado, un diálogo interno que me llevó a entrar a una orden religiosa. Bueno, esas formas metafóricas discursivas sirven y se fueron trasladando a las formas como las profesiones se fueron constituyendo en la modernidad y como ciertos discursos se vinculan con esto, aparece, por ejemplo, en las formas de los llamados internos. Creo que podría asociarla más a la voluntad de querer convertirse en algo, a un llamado interior. Fíjense, Florencia, en inglés vocación es calling, también es vocation, pero calling es una forma más fuerte de decir vocación. Una llamada que se supone aparece desde donde no se sabe, atendemos la llamada, me causa mucha gracia esto de atender la llamada, y nos dicen qué es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Miren, es re metafórico toda la explicación de Florencia, es muy linda la explicación de Florencia, me encanta, porque hay un llamado, uno atiende a ese llamado, parecía una cosa metafórica de telefonía, y nos dicen, esa voz, qué es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Maravillosa explicación de los llamados, que da Florencia mezclando las formas tradicionales con la telefonía moderna, y me pareció muy, muy linda. Para mí la vocación es algo que nace desde lo más interior, es un sentimiento de dedicación, lo cual ponemos al trabajo para la profesión elegida, dice Patricia. Fíjense, un llamado desde lo más interior, es decir, que hay formas, esas metáforas de el mirarse a uno mismo. Unidad 2, autoimagen, estas cuestiones, porque pongo vocación en esta unidad, porque primero vimos autoimagen y ahora estamos viendo que estas cuestiones de las miradas sobre uno mismo, ¿sí? Que uno tiene que mirarse a sí mismo, dialogar con uno mismo, o esa llamada que parecería de otro, pero vamos a pensarlo en términos de soliloquios, es decir, los diálogos internos que tenemos, para decir que esto es la cuestión de la interioridad, las imágenes de la interioridad personal que nos llevan a hacer ciertas cosas, ¿eh? Como que nos direccionan nuestra vida hacia ciertos gustos, placeres, disposiciones a hacer cuestiones. Para mí la vocación es una voz que te habla desde lo interior, fíjate, una voz que te habla, es una voz que te habla desde el interior, algo que tarde o temprano hace erupción igual que un volcán, es decir, que en un momento se desata, dice Romina, y desde tu interior te lleva a hacer algo. En este caso, una profesión, digo.
podés migrar a donde sea, coquetear con la carrera que quieras, pero siempre hay adentro que grita por salir. Y Romina está diciendo, bueno, uno puede tentar otras cosas, intentar, tentar, probar, y lo está poniendo en términos profesionales, carrera, dice, disculpen, acá puso carrerea, pero es carrera, la carrera, pero hay una voz que te está diciendo como que dice, pi, 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 el pajarito ese que picotea, no es por ahí, es por otro lado, es decir, que está resonando para orientar nuestra vida hacia otros lados. Fíjense qué interesante estas formas de pensar, esos diálogos internos que nos tiene y la vocación que nos lleva a ser una profesión. Es decir, estamos pensando que esa voz nos lleva a hacer algo profesional. Por último, creo que es la última, los laboralismos, es decir, las formas más, la vocación y profesión más fuertemente en términos discursivos. Se mezclan, de manera que se mezclan, pero ahí las clasifiqué en términos de que está atada mucho a una profesión. La vocación es algo que te gusta, que amás, que digas, esto es lo mío, soy buenísima en mi trabajo, lo hago desinteresadamente porque realmente es lo que me apasiona. Fíjense, Hansen, lo que Eduardo y Natalia y Ailén cuando expliquen Hansen esta cuestión de lo que sería la vocación de servicio y el desinterés, cómo aparece vinculada con la vocación. Y ya lo voy anticipando, los gremios docentes se pelean con la vocación por este lugar, por la cuestión desinteresada, porque los gremios dicen, el trabajo de enseñar es un trabajo. Si lo hacemos vocacionalmente y perdemos el sentido que nos remuneran por esa tarea, la vocación es una mala palabra. Y en algún sentido Hansen, cuando lean Hansen, también Hansen lo va a poner como decir, bueno, Hansen rescata el lugar vocacional de la docencia, pero dice, guarda, atención, si en las disputas sociales, en las disputas salariales, aparece, ustedes lo hacen por vocación, gocen con la vocación, por el placer de hacer eso, y el desinterés por hacerlo, es un problema en términos de los discursos. La vocación creo que es el interés o voluntad que tiene una persona en su interior, aparece en las formas interiorizadas en Jessica, para hacer o elegir una determinada actividad, trabajo o profesión. Actividad que es en un sentido amplio, pero después aparecen profesión y trabajo. Para mí la vocación es la pasión al realizar cierta actividad, dice Matías, con el objetivo de disfrute y crecimiento personal. Ahí aparece cierta cuestión ya más yoica, parece Matías, más narcisista, pero de alguna manera hay una cierta actividad, que la puse cierta actividad en un sentido más de profesional, quizás Matías nos puede explicar cuando él piensa lo que es vocación, cómo lo está pensando, pero yo la tomo en términos, trato de poner también desde mis marcos de interpretación, ¿no? A mi criterio, la vocación corresponde a la realización de una actividad desde un lugar que produce satisfacción propia e interés. De alguna manera, María Emilia y Matías también lo ponen en un lugar bastante individual. De alguna manera, Nerea también lo pone en un lugar individual que te gusta más, que digas esto es lo mío, hay algo lo personal ahí, pero ya lo da en un lugar desinteresado y ahí aparece otra cuestión. Bueno, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué es la vocación docente? Ahí ya saltamos de esa idea de la vocación a la vocación docente. Muchos de ustedes cuando contestaban, hacían referencia. Si la vocación es tal cosa, la vocación docente es muy parecido, pero en la docencia sería más o menos lo que muchos de ustedes explicaron. Disculpen que me tomo un mate y sigo. Esta clase va a ser un poquito larga, pero bueno, es lo que me sale cuando soy una cabeza parlante. ¿Qué es la vocación? Aparece la enseñanza, la palabra enseñanza aparece mucho, vocación y enseñanza, y no es llamativo, si puede jugar al fútbol, vocación y jugar al fútbol, la docencia, la verdad que sería llamativo, pero la enseñanza es lo estructurante de la vocación. Dice, Carolina dice, es el interés o las ganas que tiene una persona de dedicarse a enseñar y además le agrada hacerlo. Fíjense cómo gusto, satisfacción y la enseñanza, es decir, como la tarea constitutiva de la profesión. Digo, habrá que ver cómo los médicos explican la vocación, los policías, hay estudios muy interesantes sobre la policía, Galvani, fíjense, busquen las entrevistas que le hacen a una tal pongan Galvani, policía, vocación, y van a ver las entrevistas lindas, un muy lindo trabajo sobre la vocación a la policía Galvani, y
Hay un libro que se llama La Policía la Federal desde adentro, donde todo un capítulo se lo dedica a la cuestión vocacional de la policía, que es súper interesante. Si alguien quiere leer un lindo libro, tienen ahí, quieren pensar la vocación, y si les interesa este tema y quieren seguir profundizándolo, ahí tienen Galvani para la vocación de la policía. La vocación docente es el gusto y el placer de enseñar. Dice, bueno, nuevamente, muy parecido al de Carolina, digo, en términos de gusto, la agrada, dice Carolina, y la enseñanza y el placer. Micaela dice, creo que un docente tiene vocación cuando siente que lo que está haciendo lo hace feliz, que siente mucho gusto al explicar y se ocupa porque sus alumnos realmente aprendan, buscando mejorar siempre su forma de ejercer la profesión. Fíjense cómo aparece una forma del gusto por la enseñanza, una forma profesionalista, y también este gusto. Hay algo de gusto, es decir, que hay algo que evalúo, que me gusta, para que yo pensemos en una identidad que van a tener que enseñar, las que tienen 21, 22 años, están estudiando, particularmente las del Normal 3, que son más jóvenes que las de La Salle, que quizás tienen hasta los 55, tienen todavía 30 años por delante de profesión, van a tener que estar evaluando permanentemente si les gusta. Por 30 años van a tener que hacer evaluaciones constantes, miradas a su interior, para decir me gusta. Y la vocación va a ser un elemento discursivo que les va a permitir pensarse en términos de su involucramiento en la tarea de enseñar y las formas de satisfacción profesional. Bueno, ya complejicé un poco la cuestión de por qué pensamos la vocación, pero pensémoslo como un elemento que se incrusta en la identidad, ya anticipo la explicación de dónde se aloja, y que nos va a permitir a lo largo de nuestra carrera decir, esto que estoy haciendo, ¿me gusta o no me gusta? Tengo ya hace 20 años que estoy enseñando, ¿me gusta o no me gusta? A ver, voy a dar un ejemplo. Particularmente piensen en una maestra, vamos a pensar 1915, Tucumán, una joven de 17 años, de una familia medianamente acomodada, un hijo, una comerciante que estudia el normal, se recibe de maestra y su primer cargo es en una escuela rural del medio del monte tucumano. 17 años se va a trabajar al medio del monte tucumano en una escuela rancho donde las vinchucas más chiquitas tienen el tamaño de un elefante de la India. Fíjense cómo sostenía esa joven de 17 años en el 1915 esa tarea que tenía por delante. Bueno, si no existía un instrumental discursivo que le permitiese a esa joven ir a trabajar al monte tucumano e instalarse como maestra, no sé cómo sostenía ese individuo, esa persona, esa mujer, esa joven de 17, 18 años y a trabajar como docente al medio del monte. Como decía, yo que vengo de una casa medianamente con el confort, una casa de 1915, las clases de las pequeñas burguesías de 1915, voy a trabajar al monte tucumano, ¿qué discursos sostenían ese hacer? ¿Cómo sostenía el gusto? No sé si el gusto lo sostenemos, que después de 100 años las formas del gusto cambiaron, pero ese gusto por la tarea que una docente de 18 años de 1915 en el medio del monte tucumano sostenía su acción profesional. Bueno, si ustedes me lo explican, si podemos trasladarnos a 1915 y ver cómo esa joven de 17, 18 años sostenía ese hacer en el medio del monte, escucho ofertas explicativas. Si encuentran otras que no sea la vocación, también hay otras que no son la vocación, pero la vocación tiene que ser una de esas explicaciones. Seguimos. Vuelven a aparecer las llamadas interioridad e innatismo, es una especie de llamado, algo del aula que te atrae, de la práctica docente, de la enseñanza, del diálogo con los alumnos, que te invita y te convoca a tener ganas de dar clases, de trabajar con jóvenes, o las edades a las cuales se aplique tu profesión. Bueno, especie de llamado, algo del aula que te atrae, una especie de llamado que es interior, pero con un objeto exterior que sería el aula. Y ahí hay un diálogo entre el individuo, su autoimagen, su identidad, y un objeto profesional, o una forma de ejercicio profesional. La vocación es instinto de resolución de un campo de interés, no es energía personal. Ahí también el instinto, que ya la usamos, la frase de Manuela
el discurso de Manuel ya lo usamos para explicar, pero aparece ahí nuevamente. La vocación docente implica el deseo de enseñar, la necesidad interna de educar y acompañar el desarrollo de los alumnos, dice Natalia. Bueno, también necesidad interna, llamados, interioridad, innatismo, están ahí como metáforas explicativas de la vocación y la vocación docente. Sigamos. Servicio y superación de adversidades. Dice Romina, es un conjunto de virtudes, habilidades, gustos y deseos que tiene una persona en el campo de la docencia, brindándose al máximo para la comunidad. Fíjense cómo Romina pone un ideal de servicio acá, es decir, que me tengo que brindar al máximo a la comunidad, es decir, que la vocación es un conjunto de virtudes, habilidades, gustos y deseos. Fíjense la secuencia enunciativa de equivalencias, donde virtudes, habilidades, gustos y deseos, que vinculan con un campo profesional que hace que todas esas virtudes, habilidades, gustos y deseos, una forma de brindarse al máximo para la comunidad, para Romina. Fíjense el mandato que la vocación le impone. La vocación docente es tener esa habilidad para enseñar y ser comprendido, ayudar a pensar más allá de las definiciones y conceptos, seguir adelante a pesar de los obstáculos que puede presentarse en el ámbito escolar, sentirse feliz de realizar ese trabajo. Fíjense cómo la vocación para María Eugenia es el instrumento discursivo que se incrusta en la identidad, que hace que, a pesar de los obstáculos que puedan encontrar un docente en su ejercicio profesional, sentirse feliz de realizarse ese trabajo. Fíjense cómo hay algo que la vocación hace que sea un instrumento de superación, al menos discursiva e identitaria, y un motor para seguir. Parecería que para María Eugenia es el elixir, es ese líquido que afina el motor y nos permite seguir hasta los obstáculos. Romina dice, para mí la vocación docente es pasión. La pasión aparece, la palabra pasión no la traje hoy, pero la pasión atraviesa un montón de discursos. La pasión desmedida, dice Romina, inconmensurable, que tenemos por enseñar, por transferir conocimientos, de ir a cumplir tu deber en una escuela donde a veces nos es difícil trabajar. A veces a veces nos es difícil trabajar. No es fácil trabajar, disculpen, no es fácil trabajar, dice Romina. Fíjense cómo deber y servicio están ahí. La vocación es deber por la comunidad, deber de superar, tanto Romina y María Eugenia lo ponen como una cuestión de superar los obstáculos que la profesión te pone, que a veces son muchos, y hay un servicio y hay un deber. Bueno, ahí hay alguna explicación. Si esto no nos ayuda a pensar a la maestra de 1915 que iba a trabajar al Monte Tucumano, no sé qué nos podría ayudarlo a pensarlo. Última pregunta de esta clase. ¿Tengo o no tengo vocación? Les pregunté. Bueno, en general, pocos se animaron a decir que no tenían vocación. A ver, para ya quedar claro, si están leyéndome a mí como profesor, digo, no están obligados a tener vocación, digo, no están obligados a tener diálogo con ustedes mismos o llamados que les digan tengan que tener vocación. Las formas de vincularse con la tarea y de encontrar satisfacción pueden ser diversas. A ver, yo aclaro, yo siento que tengo vocación docente, pero no están obligados. Es decir, pueden decir, no tengo vocación docente, y pueden aparecer miradas más sindicales que digan, que digan, esto es un trabajo remunerado, y si la vocación me lleva a decir que me tengo que poner a trabajar, no puedo hacer huelga, no puedo hacer una huelga, porque los niños y yo y la vocación, digo, no, ahí comparto absolutamente. Ahí es un instrumento al servicio de la explotación. Entonces digo, no, la vocación ahí es caca. Pero si no, yo digo, vamos a pensar la vocación y no están obligados a sentir que tienen vocación, sino vamos a pensarlo. ¿Por qué? Porque es un núcleo discursivo de la profesión. Que ustedes como futuros docentes se estén dando cuenta y lo renuncian, que tienen reflexión, que han pensado sobre la vocación,
más allá de que algunas digan no saben si la tienen, ahora lo vamos a ver, da cuenta de que la vocación es un discurso social disponible. Está disponible para que nosotros cuando entramos en la profesión nos aparezca la palabra vocación ahí dando vuelta. Entonces vamos a pensarla, porque estamos pensando el trabajo de enseñar. La materia para mí que se llama trabajo docente, es un seminario de trabajo docente, estamos pensando el trabajo pero en sus términos más subjetivos, estamos pensando el trabajo en las formas identitarias, que son las que generan disposiciones, es decir, que generan formas de actuación profesional. Es decir, cómo pensamos o cómo nos pensamos genera que actuemos en determinadas formas y no de otras. Por eso estamos pensando esto que parecía, esto es trabajo docente, sí, esto es las formas de cómo el trabajo docente se hace carne en nuestros discursos. Bueno, ¿tengo o no tengo vocación? Dudas y creo que. Entiendo que sí, dice María Eugenia medio dudosa. Pienso que sí, porque fue algo que siempre estuvo en mi cabeza como un anhelo, siempre estuvo en mi cabeza, está en la cabeza, está en un lugar interior la vocación, que era un deseo, y para Jessica, y piensa, no dice tengo vocación, piensa. No sabría decir si tengo vocación docente, lo que sí sé de mi persona es que voy a ser esa docente que tiene curiosidad por el grupo de alumnos. Carla también, dice, si me veo enseñando, me veo enseñando de tales maneras. No sé si eso es vocación, lo duda, no sabe todavía Carla. ¿Por qué? Ninguna dice que, o ponemos estos tres ejemplos que traje, porque hay algo que está dando vuelta, que es lo que vamos a ver ahora, que es el lugar de la práctica. La práctica en un sentido, o las prácticas en la formación, o la práctica laboral, es decir, en el desempeño profesional, cuando ya tengan tan tituladas, si esa vocación aparece. Creo que tengo vocación docente. Me gustaría poder lograr tener llegada a los alumnos y reciprocidad para lograr algo juntos. Dice Eduardo. Eduardo dice, creo que está viendo un futuro de desempeño donde parecería que la vocación podría llegar a concretarse. La realidad es que no creo tenerla, pero espero desarrollarla con la práctica, dice Camila. Camila se ve a sí misma, hace como una mirada interior y dice, no sé si la tengo, creo que no la tengo ahora, pero espera poder llegar a desarrollarla, es decir, que no niega que la posibilidad que la vocación la aparezca. Pero realmente creo que para definir si esa vocación que creo tener es real, me debería encontrar en la práctica. Betiana también patea la definición, si va a tener o no va a tener vocación, o a un futuro donde la práctica, en la práctica de la Salle o en la práctica profesional, esa vocación se concretice, aparezca, es decir, que haya el lugar donde hacer, donde uno puede evaluar fehacientemente si tiene o no tiene vocación. Aún no la puse en práctica, pero sé lo que quiero ser y es realmente mi vocación lo que me apasiona. No la, miren qué linda la de Nerea. Nerea dice que ella tiene vocación, pero todavía no la puso en práctica. Entonces es algo que ella, Nerea, visualiza en sí misma, pero la va a tener, parecería como un instrumental que está ahí, en la caja de herramientas de Nerea, pero la va a poner en práctica cuando enseñe, es decir, cuando ocupe el puesto de trabajo o cuando vaya a las prácticas, no sé en qué situación está Nerea en el normal. Pero re linda esta visual de que la vocación la atraviesa ya, pero no es instrumental todavía. No es una herramienta de uso. La va a poder usar la vocación cuando esté laburando. Yo sí siento que tengo vocación docente. Desde que empecé con las prácticas me di cuenta que quiero seguir en este mundo de la enseñanza. A Tamara, cuando Tamara entra a las prácticas del normal, percibió que sí, tengo vocación. Ese podría ser, confirmó el gusto. Tamara, si estás ahí, puedes explicarlo en el Facebook. Eh, Hay algo que la práctica le confirmó a Tamara, quizás ese sentimiento interior por enseñar, que se explica con la palabra vocación, lo confirmó en la práctica. Bueno, y los últimos son los negacionistas. Son los que niegan o de alguna manera tienen mayores distancias con la palabra vocación. Debo reconocer que me cuesta responder esta pregunta, porque una parte del trabajo me gusta, pero otra me cuesta mucho, quizás lo más administrativo de la carrera docente. Florencia dice, ya es más
toman mucha distancia y dicen, me cuesta, quizás me cuesta hoy, después le pregunto esto dentro de 10 años y me dice, no, tengo una vocación bárbara. Pero hoy, Florencia, vamos a pensar, la identidad es contingente, la identidad profesional va cambiando. Florencia está dando cuenta, dice, bueno, no sé si lo está diciendo en términos teóricos, pero está diciendo, bueno, mi identidad hoy es esta, tengo esto para venderle como identidad, después yo no sé lo que va a ser mi identidad en 10 años, voy a ser otra mujer, otra docente, mi vida va a ser otra, quizás la vocación opere. Lo estoy interpretando, Florencia, puedes discutir con mis interpretaciones de vos misma, no te estoy interpretando, no desde la psicología, sino desde las ciencias sociales. No creo que en esa idea romántica de la vocación, dice Natalia, Natalia toma distancia, pero sí considero que me gusta mucho la carrera que estoy cursando. Es decir, que Natalia dice, la vocación no me sirve para explicar algo de mi tarea. Me gusta la carrera, me gusta enseñar, creo que Natalia estudia para profesora de enseñanza, profesora de nivel inicial. Dice, me gusta estudiar para profesora de nivel inicial, pero la vocación no cree, es una cuestión que se cree, es decir, no cree en la vocación, es decir, hay algo que parecería como una fe, ¿no? Y hay algo mucho de la fe en esto, de su imbricación de la palabra vocación con todos los discursos religiosos. Digo, bueno, es creer o no creer, es creer o reventar, digamos, para decirlo de una manera, pero tiene su parte muy anclada en la religiosidad y en los discursos religiosos. Tengo ganas de dar clase, dice Sol, de probar la experiencia de trabajar con jóvenes, generar diálogos, transmitir aquellos que sé y que puedan crear, tomar herramientas para su vida, más allá del teatro en sí. Para todos los de normal, Sol va a trabajar en escuelas enseñando teatro. Distenderse y aprender jugando, conocer una disciplina artística inmensa de contenido, pero no lo llamaría vocación. Bueno, también toma distancia la palabra vocación. A Sol, la palabra vocación no es algo que le permita explicar su implicación, su gusto, su necesidad de estudiar algo para transmitir su profesión, que es el teatro. Bueno, tenemos acá un análisis de los discursos que ustedes portan sobre vocación. Es decir, y además ya estamos viendo si creen, vamos a poner la palabra creen, tenerla o no tenerla. Es decir, porque es una cuestión, es una mirada sobre ustedes mismos, en términos de una evaluación de su autoimagen, y dicen, me miro a mí mismo. Hay una compañera que una vez le decía, ¿dónde está la vocación? Y decía, se abría la camisa y se miraba así para adentro. Yo digo, no te estás mirando las lolas, te estás mirando para vos. Esa metáfora de abrirte la camisa y mirarte para adentro, no es que te estás mirando el corpiño, te estás mirando, hace una forma corporal de expresar tu mirada sobre vos misma. Una compañera de La Salle, el normal. La cuestión es que empezamos a ver con esto de las formas como ustedes portan la palabra vocación y qué hay, pero qué hay, y se dan cuenta que no hay miles de explicaciones, es decir, que están acotadas, es decir, que la explicación de la vocación en términos de docencia está en un marco, en un campo de discursos. No dicen, no quiero ser docente porque quiero ser millonario. Porque no, porque el campo no está para el campo profesional, no es ese, ni da las posibilidades de ser millonarios trabajando de docente. No, es otra cosa. Tiene otras demandas, tiene otras formas de trabajar, tiene otras herramientas, tiene otros discursos, tiene otras organizaciones que la escuela para trabajar en la docencia. Entonces tenemos ahí algunas cuestiones que nos permiten, a partir de sus cursos, empezar a pensar y atravesarlos por ciertos elementos teóricos que son los que yo aporto. En la última clase sí vamos a trabajar, que va a ser la más teórica, voy a tratar de hacer mayores referencias a los textos, porque ahí están las definiciones más teóricas, es decir, dónde se aloja, de qué está hecha, y bueno, no me acuerdo, se me fue, siempre se me va la tercera pregunta. Esas tres preguntas que les hice,
dan cuenta de, y dónde se aprende, dónde se la compra, digamos, era la tercera pregunta. Vamos a tratar de pensarlo ya más teóricamente. Es decir, ya empecé a decir algunas cuestiones, ya empecé a responder esas tres preguntas. Si ustedes escuchan esta clase con atención, van a poder encontrar las respuestas a esas tres preguntas de manera más teóricas. Pero en la última clase me voy a dedicar a ello, y vamos a pensar los rasgos que ustedes visualizan en un docente con vocación. Porque, de alguna manera, ustedes están mirando a ustedes mismos, para tengo o no tengo vocación, los obligó a mirarse, digamos. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué son los rasgos de un docente con vocación? Están mirando a los otros. Están evaluando a los otros, es decir, que tienen una mirada retrospectiva sobre las evaluaciones que han hecho a lo largo de su vida para decir este tiene o no tiene vocación, lo están actualizando en el momento de la tarea escolar, que es la tarea que yo les propongo, pero da cuenta de cómo evalúan a los otros cuando les piden un docente con vocación. Es decir, cuando entren a una sala de maestros o una sala de profesores, van a mirar a los otros y la vocación va a estar dando vuelta en la mirada que van a tener. Va a ser una herramienta de mirar a los otros. Y además es una herramienta con que ustedes son mirados. La palabra vocación no es una palabra vocación que articule el campo de profesionales de la vocación. Es una palabra que regula el trabajo docente. Cuando Clarín, o cuando todos los medios en el 11 de septiembre salen y buscan ese docente que cruza charcos, ríos, para ir a dar clase todos los días, y da una mirada de que salen a la ruta las tres maestras de Tucumán y hacen dedo para ir a trabajar a la escuela, o ese maestro que se levanta, agarra a las 5 de la mañana, va hasta o el que y cruza el río Paraná para llegar a la isla y dar clase en la isla, o ese maestro que va a la barriada popular. Bueno, aparece vocación, está todo el tiempo en términos discursivos sociales, no ya en el campo, no es una parte de la jerga de los docentes nada más, es una parte de un discurso social estructurante de cómo pensamos el trabajo de enseñar. Como es una palabra estructurante que nos hace pensar el trabajo de enseñar, tratemos de pensarlo. Los invito y las invito a pensar la palabra vocación. Me parece que es apasionante, a mí me apasiona, es parte de las pasiones que uno tiene, es parte de las vocaciones que uno tiene, que es la investigación, digamos, y bueno, los invito y las invito a seguir pensando en esta unidad, en ese concepto. Bueno, gente, creo que me alargué demasiado, pero no importa. La verdad que cuando soy cabeza parlante, soy cabeza parlante. Así que no me gusta mucho en serlo, pero es la única herramienta que tengo. Bueno, cuídense y nos vemos en la tercera clase, y espero las clases de Eduardo y las clases de Ailén y Natalia para el normal, en términos del texto de Hansen, que creo que el texto de Hansen es muy lindo. Se lo recomiendo a todas y todos para leerlo. Bueno, nos vemos.